Supongo que estoy grabando, así que quiero saludarlos a todos. Eh, Voy a tratar de hacer lo que hacíamos en clases, ya que me parece importante que las personas que tienen que terminar el curso no les tenga que dar páginas web o archivos X para terminar el curso como corresponde, sino que lo mínimo que puedo hacer es darles o entregarles un material, por lo menos fabricado por el profesor, ¿ya? Les había comentado algunos de ustedes, ¿cierto? Que es la primera vez que voy a transformar una clase taller en una clase a distancia. Así que, ¿cómo vaya a salir esto? No lo sé. Esperemos que vaya de la mejor manera posible. Yo voy a hacer todo lo posible por que todo salga bien. Terminemos cuando corresponde. Y bueno, si es que las movilizaciones, los paros siguen, bueno, nosotros seguiremos por este lado. ¿Ya? Y si vuelven, ustedes van a ir más avanzados que los demás nomás. La cosa es que ustedes terminan en la fecha que corresponde. Bueno, terminado con esa introducción, voy a comenzar. ¿Ya? Lo primero que les voy a contar es que esta saga la voy a hacer con el mismo programa que está instalado en los ordenadores de la universidad. Así que voy a ocupar el Office 2013. ¿Ya? Pero todo lo que hagamos es lo mismo desde el Office 2007 hacia arriba, y si usted tiene un Office 2003 o Office más antiguo, también se puede hacer de la misma manera. Lo otro, si cualquier duda o cualquier cosa que yo haga no le quedó clara, puede hacerme una pregunta, yo le trataré de responder. Si es que no se puede, voy a hacerle algún video, ¿cierto? Y si no, a pesar de todo, usted puede buscar, ¿cierto? Siempre en YouTube o en páginas como Aula Click, ¿cierto? Donde va a encontrar toda la ayuda para poder realizar todo lo que vamos a hacer. Pero básicamente es lo mismo. Entonces, lo que yo les voy a pedir es que idealmente sería que ustedes pudieran colocar de tal manera el video junto con el programa en la misma pantalla a la vez, cosa de que no estén pausando el video para irse al documento de Word. Y si es que tienen aún mejor posibilidades, conectarle un monitor externo al notebook, cosa de trabajar con dos pantallas, y en una pantalla colocan el video y en la otra pantalla trabajan con el Word. También es una buena manera, ¿ya? Si no puede con ninguna de las dos, va a tener que estar pausando el video, ¿ya? Así que eso. Lo primero que vamos a hacer, vamos a abrir el documento del programa Word, ¿cierto? A diferencia de Microsoft Excel, que es como el más complicado, ¿cierto? El Word, ¿cierto? Ustedes ya lo conocen, ¿ya? Entonces, cuando ustedes abran Word, van a abrir una ventana nueva, ¿cierto? De un nuevo documento. Y vamos a trabajar grande, ¿ya? Y esta es lo que aparece, ¿cierto? Una hoja en blanco, ¿cierto? Que va a ser el área de trabajo. Este programa ustedes ya lo dominan, así que no deberían tener mayor problema, ¿ya? Lo único que yo hice sí fue, la vez anterior, fue habilitar las reglas, ¿ya? Porque a mí me gusta trabajar con las reglas. Fíjense que aquí arriba, en esta parte, a ustedes no les aparece nada, puede ser. Entonces, si ustedes habilitan la regla, va a aparecer ahí, ¿ya? En la parte o en la pestaña de vista. Bueno, les comento, cuando ustedes abren en Word vamos a tener distintas pestañas, ¿cierto? Archivo, que va a ser donde nosotros vamos a poder guardar, abrir, imprimir, etcétera, todo. Uy, Dios mío, no quería que sucediera esto. Así que volvemos de vuelta. Ya. Entonces les decía, en archivo vamos a encontrar todas esas cosas, ¿cierto? Pero vamos a tener la pestaña inicio, que son donde están las herramientas básicas que ustedes ya conocen todas, como cambiar la letra, el número, el tamaño de la letra, negrita, cursiva, etcétera, etcétera. Por lo menos esta sección de aquí ustedes la conocen muy bien. Con el copiar, pegar, copiar formato, también lo conocen muy bien, ¿cierto? Si ustedes necesitan enumerar con viñetas, recurren a estos botoncitos que están acá, ¿cierto? Y hasta con este sector, ustedes ya saben manejar Word de una manera básica, y ya pueden ustedes centrar texto, colocar negrita, texto más grande, etcétera. Todo lo que vayan necesitando, ¿ya? Pero la idea del curso es darles a ustedes dos cosas nuevas.
ustedes ya saben usar Word, pero lo que vamos a hacer es ver herramientas o ver las distintas opciones para ocuparlo de una mejor manera, para poder generar documentos en formato académico. Y además vamos a también revisar después de qué manera yo debo construir un texto para que quede con el formato académico que propone la universidad y para el formato académico que proponen las diferentes revistas a la hora de hacer una publicación para una revista científica. No sé si ustedes se han fijado, pero cuando nosotros buscamos en páginas web como ese cielo, o en Google Académico, ¿cierto? Eh, la mayoría de las revistas o de los artículos que uno encuentra ahí suelen tener un formato muy similar, ¿ya? Es porque es un formato estándar, ¿ya? Y ese formato lo vamos a aprender. Pero la primera parte, ¿cierto? La primera clase que vamos a hacer es algunas herramientas que nos van a servir para mejorar lo que nosotros ya sabemos acerca de Word, ¿ya? Entonces, la primera cosa que vamos a revisar es cómo insertar un tema y una portada, ¿ya? Porque muchas veces cuando nosotros estamos trabajando, no hacemos la portada, ¿cierto? En la primera hoja y seguimos trabajando, y después cuando colocamos la numeración, la primera página va a quedar con número, ¿ya? Muchos de los casos. Entonces existe una pestaña que se llama insertar. Y si nosotros presionamos la pestaña insertar, nosotros vamos a tener aquí una serie de botones, ¿cierto? Y entre ellos el primer botón se llama portada, dentro de la cual yo voy a poder seleccionar, ¿cierto? Una gran cantidad de portadas, ¿cierto? Prefabricadas. Todas estas portadas están basadas en los criterios que proponen diferentes instituciones en Estados Unidos. Por lo tanto, técnicamente serían de carácter formal, ¿ya? Eso, antes de insertar la portada, ¿cierto? Les voy a pedir que descarguen el archivo que voy a ocupar en este video. Ustedes lo van a ocupar en blanco, ¿ya? Sin nada, se los voy a dejar igual y vamos a trabajarlo, ¿ya? Entonces, lo que ustedes van a hacer, van a buscar después el archivo que se llama ejemplo de Word, ¿ya? Yo me voy a crear una copia, ¿sí? Porque necesito... No, no quiero esto. Porque... no, no quiero eso. No, 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 no. Porque lo que yo necesito es... lo que yo necesito es... ¿cierto? Dejarles a ustedes el documento original, ¿ya? Así que el documento original lo vamos a dejar por aquí y vamos a trabajar con la copia, ¿ya? Que es idéntico. Y lo vamos a abrir, ¿ya? Si se fijan, es un texto plano, no tiene nada, ¿ya? Esto lo saqué de Wikipedia, ¿no? Simplemente para tener todas las características que vamos a ir viendo y revisando. Es un texto que habla acerca de las tecnologías de la información, ¿ya? Así que, bueno, estábamos en insertar portada, ¿cierto? Entonces, si nosotros nos íbamos a la pestaña insertar, ¿cierto? Teníamos el primer botón y podíamos ver los diferentes tipos de portadas que nos propone Word, ¿ya? Cuando nosotros seleccionamos una portada, por ejemplo, esta que está aquí, ¿cierto? Se inserta sobre el documento y esta portada está como una sección diferente al documento. Por lo tanto, todos los cambios que yo haga aquí no se van a ver afectados en la portada. Si yo inserto números de páginas, se van a insertar aquí y no se van a insertar en la portada, ¿ya? Entonces, es tan simple como que una vez que yo inserto la portada, puedo ir editando los campos que tienen aquí, ¿cierto? Puedo colocar el año con calendario, puedo escribirlo, puedo escribir el título del documento, ¿cierto? Por ejemplo, este documento se llama Tecnologías de la Información. Ya. Listo. Puedo colocar el año, ¿cierto?
2016. Lo tengo que colocar con el cosito. Hoy, ¿cierto? Año 2016. Listo. Un subtítulo del documento. Ahí puede ser cualquier cosa, etcétera. Y aquí uno coloca las diferentes, va rellenando los diferentes campos. ¿Ya? Lo importante aquí no es solamente la portada. Porque si se fijan, la portada tiene un color. ¿Ya? Que si yo quiero cambiar el relleno, lo puedo ir cambiando, ¿cierto? Si ustedes se fijan, le hago un clic derecho y me aparece ahí el botón relleno. Y yo voy a poder ir seleccionando un color para el relleno a medida que yo vaya pasando el mouse. Supongamos que yo quisiera un color más bonito. Ya, un celestito. No, muy feo. Un azul más fuerte. Entonces, lo que va a suceder es que la portada se va a adaptar a ese color principal de relleno y le va además a asignar colores similares o colores que hagan juego. ¿Ya? Pero esto aplica solamente para la portada. Entonces, en el caso que yo necesite o que yo quiera hacer un trabajo, una vez que yo haya terminado todo el trabajo, además de asignar la portada, voy a poder asignarle un tema. ¿Ya? ¿Qué es lo que es un tema? ¿Se acuerdan? No sé si se acuerdan ustedes por ejemplo, el mismo Windows, ¿cierto? Cuando uno quiere cambiar, ¿cierto? Y lo quiere personalizar, yo puedo elegir temas. Fíjense que ahí dice temas. ¿Ya? Entonces, como ahí dice temas, yo elijo un distinto color, van a aparecer distintos fondos, ¿cierto? A medida dependiendo de lo que yo vaya eligiendo. Entonces, si yo quiero cambiar el tema de mi computador, se va a cambiar, ¿cierto? Ya. Entonces yo cambio el tema. Lo mismo, cuando yo cambio un tema, también se va a personalizar el documento. ¿Ya? Y para hacer eso, me debo ir a la pestaña diseño, que es la pestaña que está aquí. Y en la pestaña diseño tengo varios botones, ¿cierto? Y hay un primer botón que se llama tema. Entonces basta con que yo seleccione un tema, por ejemplo, orgánico, y me va a mostrar la parrilla de colores. ¿Se fijan? Entonces, ¿qué es lo que va a pasar? Que todo lo que yo vaya haciendo abajo, una vez que yo haya colocado los diferentes estilos, que lo vamos a ver más adelante, se me va a ir mezclando de color. Entonces yo, por ejemplo, voy a decir, los títulos van a tener un color, los subtítulos otro color, y el subtítulo del subtítulo va a tener otro color. ¿Ya? Y esto lo voy a poder manejar de aquí. ¿Ya? Porque a veces tengo que yo estar asignando el color. Pero me basta con cambiar el tema y la portada va a tomar un color y todos los demás documentos o las demás títulos o palabras destacadas del documento van a tomar un color con el mismo estilo o diseño. ¿Ya? Ahora, si yo elijo un tema que a mí me parece interesante, pero no tiene los colores que yo quiero, puedo ir buscando además en el botón colores, ¿cierto? Los diferentes colores. Fíjense que quiero hacer algo, no sé, un tema más, por ejemplo, más claro. Entonces me toma y todos los colores se ajustan automáticamente. ¿Ya? Fíjense que también me cambió el tema. Cada tema incluye un tipo de fuente. ¿Ya? Ahora, si yo elijo un tema de color, por ejemplo, yo quiero este tema de color y queda todo rojo, ¿cierto? Pero no quiero esa fuente, puedo seleccionar en el botón fuentes las fuentes que vayan tomando todo el documento. ¿Ya? ¿Se fijan? Y yo voy a poder ir creando así, ¿cierto? Un documento con una portada y además seleccionando un tema o una configuración de colores. ¿Ya? Porque más adelante, cuando estemos viendo los formatos académicos, vamos a ver que muchos colores están permitidos, pero también hay algunos colores que no están permitidos. ¿Ya? Entonces, esto en realidad, la portada y las fuentes se deben realizar al final, ¿ya? Al final al terminar el documento. Pero como es
característica bastante sencilla, que lo más probable es que ustedes ya conozcan, ¿cierto? Se ve al inicio. ¿Ya? Eso es sobre temas y portadas. La siguiente cosa que viene es un botoncito que muy poca gente conoce y muy poca gente ocupa. ¿Ya? Por ejemplo, yo tengo aquí este texto que está aquí, ¿cierto? Tecnologías de la información. Lo voy a seleccionar todo y voy a buscar un botón que está en la pestaña inicio que tiene dos A. Una A mayúscula con una A minúscula, ¿ya? Dependiendo de la versión de Word puede cambiar el lugar, pero generalmente se encuentra aquí, junto a el número de nombre de la fuente, y viene este botón. Y este botón a mí me va a permitir cambiar una determinada cantidad de texto que yo tenga seleccionada y voy a poder alternar, ¿cierto? Voy a poder escribir que toda esa oración, que todo ese texto quede con tipo oración, es decir, que inicie con un mayúscula, los demás queden en minúscula y termine con un punto, que todo el texto quede en minúscula, que todo el texto quede en mayúsculas, que coloque en mayúsculas cada palabra, es decir, que cada palabra parta con una mayúscula, ¿cierto? Y que alterne mayúsculas y minúsculas a medida que vaya escribiendo, ¿ya? Vamos a ver. Tenemos aquí la frase tecnología de la información. Entonces yo, por ejemplo, al seleccionarla, yo puedo ocupar el botón y le puedo colocar tipo oración. O le puedo colocar tipo minúscula y todo queda en minúscula, ¿cierto? Puedo colocar todo en mayúscula y todo queda en mayúscula. Si se fijan, al colocar, poner en mayúsculas cada palabra, la primera letra queda en mayúscula. Y alternar, espérame. Voy a colocar todo en minúsculas y voy a alternar. Ok. Entonces, lo que me va a alternar es lo que en el texto original tenga en mayúsculas, lo va a colocar como minúscula, y lo que tenga en minúsculas lo va a colocar como mayúscula. ¿Ya? Entonces, vamos a tener estas opciones. Y esta opción nos ahorra bastante tiempo, porque hay veces que nosotros tenemos que escribir frases, ¿ya? Por ejemplo, les cuento yo que ahora estoy haciendo el congreso, tengo que escribir siempre primer simposio latinoamericano de educación, formación de profesores, ¿cierto? Y cada palabra debe empezar con una mayúscula. Entonces, ¿qué es lo que hago yo? Cuando estoy trabajando en el Word, escribo la frase y después aplico el botón y queda todas las frases con comenzando cada palabra con una mayúscula, ¿ya? Recuerden que todo lo que vamos a ir viendo va a ser para que quede de manera formal, pero además también ir optimizando el tiempo. Porque recuerden que lo más importante es nunca sufrir con un programa, ¿ya? Lo mismo que yo les decía con Excel. Si usted comienza a sufrir con Word es porque no está haciendo bien algo, ¿ya? O sea, se supone que la herramienta es para facilitarle el trabajo, ¿ya? Entonces, si usted dice, estoy sufriendo, algo estoy haciendo mal, ¿ya? Luego, dentro de esta primera parte es los márgenes, ¿ya? Los márgenes. Los márgenes nosotros los vamos a encontrar en el diseño de página, ¿ya? Fíjense que hay una pestaña que se llama diseño de página. Y en esta pestaña nosotros vamos a poder cambiar todos los... ay, perdón, ¿dónde está esta cosa? Vamos a poder ver nosotros, ¿cierto? En el diseño de página nosotros vamos a poder ver el tamaño de la hoja, ¿cierto? Si es que necesitamos ver
que sean tamaño A4, tamaño letter, tamaño oficio, etcétera, lo vamos a poder seleccionar en esta pestaña. ¿Ya? Una cosa. Si usted usa el tamaño A4 y se compra acá en Latinoamérica hojas tamaño A4, tienen el mismo tamaño que en el Word. Si usted se compra una resma tamaño de carta, ¿cierto? Hojas tamaño carta, las coloca en la impresora y a la hora de imprimir el documento aquí está configurado como tamaño carta, tienen el mismo tamaño. Pero si usted configura el tamaño en oficio, ¿ya? Y usted compra aquí en Latinoamérica una resma de tamaño oficio, la hoja no tiene el mismo tamaño que Word. ¿Ya? ¿Por qué? Porque para Word el tamaño oficio tiene un largo de 35 centímetros. ¿Ya? O sea, el alto de la hoja es de 35 centímetros. Pero para las resmas que uno compra aquí de tamaño oficio son de 33,3 centímetros. Entonces esos 2 centímetros de diferencia, o ese centímetro y medio de diferencia que hay, produce que cuando uno ocupa toda la hoja, al imprimir se corte la última línea, ¿ya? O no aparezca el pie de página. ¿Mm? Así que si usted va a imprimir en tamaño oficio, ¿ya? Yo le recomiendo que configure usted un margen personalizado. ¿Ya? Si necesita crear un margen personalizado, usted tiene que irse a donde dice márgenes, ¿cierto? Y aquí aparecen márgenes personalizados, ¿ya? Donde yo voy a poder aquí configurar los márgenes, ¿ya? Y en el papel, miren, fíjense, tengo seleccionado el papel de tamaño oficio, ¿ya? Aquí yo voy a poder configurar el margen superior, el margen izquierdo, margen inferior, margen derecho, ¿cierto? Normal. Me pregunta dónde lo aplico, si lo aplico al todo documento, de aquí en adelante, etcétera. ¿Ya? Pero fíjense que en papel yo tengo aquí la opción oficio o legal en inglés, ¿cierto? Y voy a tener el ancho y el alto. Y fíjense que el alto es de 35,56. ¿Ya? Entonces cuando usted vaya a imprimir este documento, si usted está haciendo un documento para imprimir en tamaño oficio, porque hay muchos lugares que todavía se ocupa el tamaño oficio, yo le recomiendo que lo cambie, perdón, a 33. No me deja. 33 centímetros. Ahí. Y lo deje ahí y le coloca aceptar. Y después sigue trabajando. ¿Ya? Porque si no lo hace así, le juro que le va a salir cortado el documento al final. ¿Ya? Y lo más probable es que alguna vez le haya pasado y ya haya sufrido. Y haya dicho, pucha, yo hice el trabajo tal cual, en el Word se ve bien, y lo imprimo y aparece cortado. ¿Ya? Eso se hace aquí. ¿Ya? Cancelar. Por ahora nosotros vamos a trabajar solamente con tamaño carta. ¿Ya? Entonces, todos los documentos que hagamos los tienen que hacer en tamaño carta. ¿Ya? Pero ese era como un tip extra. Bueno, los márgenes habíamos dicho que se veían en el botón margen. Margen personalizado, yo los voy a tener que personalizar de acuerdo a lo que yo esté construyendo. Si yo voy a construir una tesis, la tesis de cada universidad tiene su propio formato. ¿Ya? ¿Hay algún formato estándar? Sí lo hay. ¿Es obligatorio? Depende de cada institución. ¿Ya? Entonces, en este curso vamos a analizar obviamente el de la Universidad de Playa Ancha. Pero yo le recomiendo que aprenda ahora a modificar los márgenes y después, más adelante, averigüe el margen, los márgenes, ¿cierto?, adecuados para el formato de su propia universidad. ¿Ya? Entonces, en márgenes personalizados, usted puede aquí modificar los márgenes de acuerdo a lo que esté construyendo. ¿Ya? Eso lo vamos a analizar después. Ahora corresponde revisar lo que es numeraciones y viñetas. ¿Ya? Cada vez que yo estoy numerando algo, ¿cierto?
Por ejemplo, si yo quiero colocar cierta cantidad de texto, ¿cierto? Yo, por ejemplo, puedo ir numerando. Es decir, supongamos que yo quiero que este párrafo o estos dos párrafos tengan números. Me basta a mí con seleccionarlos. Y yo me voy aquí al botón numeración y le coloco 1, 2. Entonces se asignan automáticamente valores para el 1, para el párrafo 1 y para el párrafo 2. ¿Ya? Es lo mismo si yo estoy haciendo una lista de útiles o de productos que necesito comprar, etcétera. Basta con que después lo seleccione, coloque numeración y se va a aplicar la numeración. ¿Ya? Entonces deshacemos. ¿Por qué? Si yo quiero colocar una viñeta, tengo que colocar aquí en el botón viñeta y yo voy a poder seleccionar el tipo de viñeta que yo quiero colocar. Y si ustedes se fijan en la parte de abajo, se va a ir mostrando, ¿cierto? La viñeta, cómo va a quedar. ¿Ya? Si yo necesito una viñeta en especial, por ejemplo, no sé, un ejemplo. Si ustedes están haciendo un trabajo de biología, puede ser, no sé, o ya, de psicología. Los psicólogos tienen un propio logo, ¿cierto? Es que es como un... A ver, no se ofendan, pero es como una especie de, de tridente, si no me equivoco, o como un candelabro, puede ser, no sé. Supongamos que queremos que ese dibujito de sociología, perdón, de psicología, pertenezca a una viñeta y sea un formato viñeta. Yo puedo crearlo aquí en definir viñeta. Fíjense que la viñeta me aparece en botones símbolo, imagen, fuente. Entonces yo puedo colocar imagen, ¿cierto? Y me va a pedir buscar un lugar. Entonces, por ejemplo, yo quiero colocar, voy a ir a mi navegador, Google Chrome, ya. Ya. Y voy a ir a Google. Ya, creo que me equivoqué. Ya, estoy en Google. Voy a colocar el símbolo de psicología. La verdad se me acaba de ocurrir. Ya, no sé. Supongamos que fuera ese. Entonces, tengo la imagen aquí. No importa que no sea de muy buena calidad, porque si ustedes se fijan, las viñetas son chiquititas. Entonces lo que voy a hacer, voy a descargar esta imagen. Y le voy a poner guardar imagen como. La voy a guardar en el escritorio, ¿cierto? Escritorio. Guardar. Entonces se ha guardado. Entonces, nuevamente, voy a hacer todo el proceso de nuevo. Estábamos colocando viñetas, ¿cierto? O sea, me basta a mí con seleccionar los dos párrafos y colocar, por ejemplo, una viñeta. En este caso puedo colocar un punto, ¿cierto? Pero si yo necesito colocar una viñeta que yo quiera cambiar, puedo definir una nueva viñeta. En el botón definir nueva viñeta y me voy a la opción que dice aquí imagen y coloco examinar. Busco entonces en el escritorio, ¿cierto? Y en el escritorio yo coloqué, ¿cierto?, el monito de la psicología. Lo selecciono y lo coloco insertar. Entonces fíjense que ahora, si yo acepto, cada viñeta que yo coloque va a ser el símbolo de psicología en este caso. ¿Ya? La verdad me gustaría saber el nombre de ese símbolo, así que si usted lo sabe, me lo dice. ¿Ya? Todo esto sin ofenderte, ¿eh? Por favor. Ya, entonces, tenemos eso. Yo puedo definir nuevas viñetas. ¿Ya? Ahora,
Cuando nosotros estemos numerando, y se los voy a decir varias veces en el video, si nosotros queremos numerar, no tenemos que numerar los títulos, los subtítulos y etcétera, sino hasta el final. Nunca ir colocando 1 punto espacio título 1, 1.2 título 2, 1, etcétera. No vayan haciéndolo a medida que lo van creando. O sea, mientras ustedes vayan redactando, no coloquen la numeración. Hagan la numeración al final. Después de todo, la numeración. Lo último que hagan, la numeración. ¿Ya? Porque si comienzan a hacerla a medida que van construyendo el texto, lo que les va a pasar va a ser que van a empezar a sufrir. Porque una sección va a respetar el cambio de número, el otro no, va a respetar los números anteriores y bla, 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 y van a sufrir. ¿Ya? Entonces, y ahí van a empezar, pucha, no me sale, que no sé qué, que estoy haciendo mal. Y ya le dije, si usted empieza a sufrir, es porque está mal. Entonces la numeración que se coloca acá, ¿cierto? La puede hacer para textos pequeños, pero si usted quiere numerar todo lo del trabajo, tiene que hacerlo al final. ¿Ya? Ok. ¿Ya? Y por si acaso, esa viñeta que nosotros creamos queda ahí. ¿Ya? No se va a perder. ¿Mm? Listo. Entonces, eso sería en la parte de viñetas. ¿Ya? Ok. Vamos ahora con otra parte. Yo sé que este video va a ser bastante largo, por lo tanto lo voy a dejar dividido les voy a dejar divididos en la descripción del video. Cuando ustedes lo vean, porque este video va a estar en YouTube, cuando ustedes lo vean, va a estar dividido los tiempos abajo. Entonces, cada parte que estemos trabajando, usted va a ir pinchando, ¿ya? Para que no se pierda, ¿ya? Porque el video va a quedar bastante largo. Pero me interesa que quede claro, ¿ya? Yo sé que es difícil, ¿ah? Ver un video, no sé, de 1 hora. Pero... O lo otro es cortárselos en trocitos. Lo voy a pensar de aquí al terminar el video. ¿Ya? Yo creo que como introducción ya a lo que hemos visto ahora, estamos bastante bien. Entonces yo creo que les voy a cortar el video aquí. ¿Ya? No sé ni cuánto tiempo llevamos, pero 33 minutos. Oh my god. Ya. Entonces, quedamos hasta aquí. Y les voy a hacer otro video. ¿Ya? Con la otra parte. ¿Les parece? Muchas gracias por estar viendo y disculpen. Y por favor, yo sé que todos los profesores les van a pedir mucho trabajo, muchas cosas. Eh, Suele ser así. Yo trato de no presionar mucho. El año pasado tampoco presioné mucho. Este año tampoco los quiero presionar, así que pónganle nomás y esperemos que se ganen cosas. Ya, nos vemos.